Hola, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, dime de dónde eres. Deja un comentario sobre lo que quieres que cubra en las historias. Y, lo más importante, suscríbete para ayudarme a crecer. Y ahora comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple instante puede cambiar el rumbo de toda una vida? ¿Cómo el destino, caprichoso como un niño, juega con nuestros caminos sin que lo notemos? Aquella mañana de octubre, el cielo de la ciudad de México amanecía cubierto por un manto de nubes grises que amenazaban lluvia. En la elegante avenida Mazarik, en el corazón de Polanco, donde los escaparates brillaban con productos de lujo que muy pocos podían permitirse, Esperanza Díaz corría apresuradamente. Su respiración agitada formaba pequeñas nubes de vapor en el aire fresco de la mañana. Llevaba puesto su único vestido decente, un sencillo modelo azul marino que había encontrado en un bazar de segunda mano, y unos zapatos negros que le apretaban ligeramente los dedos. Hoy era el día. La entrevista de trabajo que podría cambiar su vida. La oportunidad para dejar atrás la pobreza que había conocido desde niña. Pero el viento traicionero de octubre jugaba con su cabello largo y oscuro, enredándolo y desordenándolo sin piedad. Esperanza se detuvo de golpe frente al elegante restaurante La Mesa del Cardenal, uno de los más exclusivos de la zona. No por hambre, jamás podría permitirse siquiera una entrada en aquel lugar, sino porque la enorme ventana del establecimiento, con su cristal impecable, funcionaba perfectamente como un espejo, con manos temblorosas, mitad por el frío, mitad por los nervios. Esperanza comenzó a arreglar su cabello. Sus dedos, ásperos por el trabajo duro como empleada doméstica, peinaban mechones rebeldes mientras sus ojos, del color del café recién preparado, examinaban con preocupación su reflejo. «Dios mío, parezco una loca», murmuró para sí misma intentando alisar una y otra vez su melena. Lo que Esperanza no sabía, lo que no podía imaginar mientras luchaba con su cabello, era que del otro lado del cristal, sentado en la mesa más cercana, a la ventana, Alejandro Montero la observaba con una mezcla de curiosidad y fascinación. Alejandro, a sus 38 años, era el director ejecutivo del Grupo Montero, un conglomerado empresarial con presencia en toda Latinoamérica. Aquella mañana había llegado temprano al restaurante para una reunión de negocios, y ahora con la taza de café humeante frente a él, no podía apartar la mirada de aquella joven que usaba el ventanal como su espejo personal. Había algo, en ella, en la forma natural en que se movía, ajena a las miradas, concentrada únicamente en su tarea. Una autenticidad que contrastaba fuertemente con las personas que solían rodearlo, mujeres perfectamente producidas y hombres calculadores, todos con sonrisas ensayadas y palabras medidas. «¿Le traigo algo más, señor Montero?», preguntó, el mesero interrumpiendo sus pensamientos. «No, gracias, estoy bien», respondió Alejandro automáticamente, sin apartar la vista de la joven. Afuera, Esperanza finalmente logró dominar su rebelde cabellera, recogiéndola en un moño sencillo, pero elegante. Satisfecha con el resultado, echó un último vistazo a su reflejo. Enderezó sus hombros y suspiró profundamente. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron, a través del cristal, con los de Alejandro. Fue apenas un instante, un parpadeo en el tiempo. Sus miradas se cruzaron como dos relámpagos en la noche, iluminando por un segundo lo que había estado en oscuridad. Esperanza sintió el calor subiendo a sus mejillas, avergonzada al darse cuenta de que alguien la había estado observando. Con rapidez, bajó la mirada y se alejó a paso veloz, perdiéndose entre la multitud que comenzaba a poblar las calles. Dentro del restaurante, Alejandro quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino entre la mesa y sus labios. Había algo en aquellos ojos marrones, en aquella mirada sobresaltada, que le resultaba extrañamente familiar y al mismo tiempo completamente nuevo, como un recuerdo que no sabía que tenía o un sueño olvidado al despertar. El sonido de su teléfono lo devolvió a la realidad. Era un mensaje de su asistente, recordándole la reunión con los inversionistas japoneses en 20 minutos. Alejandro suspiró, dejó unos billetes sobre la mesa y se levantó.
Los negocios lo esperaban. Sin embargo, mientras salía del restaurante, se encontró buscando con la mirada a la joven del espejo improvisado, pero ella ya se había marchado. Lut, que ninguno de los dos podía saber en ese momento, era que el destino, ese tejedor invisible de coincidencias, apenas comenzaba a entrelazar sus vidas. El edificio de Corporativo Montero se elevaba majestuoso en el horizonte de Santa Fe, como un gigante de cristal y acero que parecía tocar el cielo. En el piso 42, Alejandro Montero observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina. Desde esa altura, Ciudad de México parecía un enorme tablero de ajedrez, con piezas diminutas moviéndose en patrones predecibles. «Señor Montero, los informes que solicitó», dijo Gabriela, su asistente personal, mientras colocaba una carpeta negra sobre el elegante escritorio de madera oscura. «Gracias, Gaby. ¿Hay algo más pendiente para hoy?», preguntó él, volteando ligeramente la cabeza, pero sin despegar completamente la mirada del paisaje urbano. «Solo la cena benéfica de esta noche. Su traje está listo y el chofer pasará por usted a las 7. Alejandro asintió distraídamente. Otra cena de caridad. Otro evento donde tendría que sonreír, estrechar manos y hacer pequeñas conversaciones insustanciales con gente que solo le interesaba su dinero o su influencia. Se preguntó, no por primera vez, si esta era la vida que realmente había querido cuando estudiaba en la universidad. En aquellos días tenía sueños diferentes, ideales, pero los años y las responsabilidades habían ido moldeando otro camino. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Gabriela, notando su expresión pensativa. «Sí, solo estoy un poco cansado», respondió forzando una sonrisa. «Puedes retirarte, gracias». Cuando la puerta se cerró, Alejandro se permitió un momento de honestidad consigo mismo. Estaba más que cansado, estaba vacío. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, una sensación persistente de soledad lo acompañaba. Su matrimonio había terminado hacía 3 años, sin hijos, sin verdadero dolor, casi como un trámite más. Desde entonces se había refugiado en el trabajo, construyendo un imperio aún mayor, pero sintiéndose cada vez más distante de lo que realmente importaba. Y entonces, como si su mente buscara un alivio a estos pensamientos sombríos, recordó a la joven del restaurante. Aquella mirada sincera, aquel gesto de sorpresa genuina, tan diferente a todo lo que lo rodeaba habitualmente. Kilómetros al sur, en uno de los barrios más humildes de Iztapalapa, Esperanza llegaba exhausta a la pequeña casa de concreto que compartía con su abuela enferma y su hermano menor. El calor dentro era sofocante, a pesar de que afuera la temperatura había comenzado a descender con la tarde. «Ya llegué», anunció, mientras dejaba su desgastada bolsa sobre la mesa de la cocina. «¿Cómo te fue en la entrevista, mijita?», preguntó doña Carmen, su abuela, desde la pequeña sala donde descansaba en un sillón gastado por el uso y el tiempo. Esperanza se acercó y besó la frente arrugada de la anciana antes de responder. «Creo que bien, abuelita. Dijeron que me llamarían la próxima semana», mintió a medias. La entrevista había sido un desastre desde el principio. Apenas había entrado a la oficina cuando notó las miradas despectivas evaluando su ropa, su forma de hablar, hasta su manera de sentarse. Sabía que no la llamarían. «¿Y tu hermano?», preguntó cambiando de tema. «Salió a buscar trabajo otra vez. Ese muchacho no se rinde», respondió doña Carmen con una mezcla de orgullo y preocupación. Miguel, a sus 17 años, había dejado los estudios para ayudar con los gastos de la casa, especialmente desde que la enfermedad de la abuela requería medicamentos costosos. Esperanza había insistido en que terminara la preparatoria, pero la necesidad a veces podía más que los sueños. Con un suspiro, Esperanza se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena con los pocos ingredientes que tenían. Mientras cortaba las verduras para la sopa, no pudo evitar recordar el incidente de la mañana, el momento de vergüenza cuando descubrió que alguien la observaba desde el otro lado del cristal. El hombre había tenido una mirada intensa, profunda, que la había hecho sentirse expuesta de alguna manera. No era la típica mirada lasciva a la que estaba acostumbrada en el transporte público o en las calles. Había algo más en aquellos ojos.
¿Curiosidad? ¿Sorpresa? No podía definirlo, pero extrañamente no podía olvidarlo tampoco. «Estoy en casa». La voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. El adolescente entró a la cocina con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Conseguí trabajo, Espe. Empiezo mañana». «¿De verdad? Eso es maravilloso», exclamó Esperanza, abrazando a su hermano. «¿Dónde?» «En el restaurante ese de Polanco, el que se llama La Mesa del Cardenal. Necesitaban un ayudante de cocina y me tomaron a prueba por un mes». Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. La Mesa del Cardenal, el mismo restaurante donde aquel hombre la había visto esa mañana. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. «Pagan bien, Espe», continuó Miguel, ajeno a la turbación de su hermana. «Y si hago un buen trabajo, me dejarán quedarme. Podríamos comprar todos los medicamentos de la abuela y tal vez hasta ahorrar para que tú vuelvas a la universidad». La universidad. El sueño interrumpido de Esperanza, quien había tenido que abandonar su carrera de literatura a mitad de camino cuando su abuela enfermó y los gastos se multiplicaron. Ahora, ese sueño parecía volver a estar al alcance de su mano, gracias a una coincidencia que la conectaba sin saberlo con el hombre de la mirada intensa. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Alejandro Montero entraba al salón de eventos del Hotel St. Regis, donde la élite de México se reunía para una gala benéfica. Las luces brillantes, las joyas resplandecientes y las conversaciones artificiosas lo recibieron como un abrazo frío y formal. «Alejandro, querido», exclamó Valeria Sandoval, presidenta de la fundación organizadora, «pensé que no vendrías. Ya sabes cuánto valoramos tu apoyo». «No me lo perdería por nada, Valeria», respondió él con cortesía practicada, besando la mejilla de la mujer. «¿Cómo va la recaudación este año?» «Vamos bien, pero con tu donación esperamos superar todas las expectativas». Mientras Valeria continuaba hablando sobre cifras y proyectos, Alejandro dejó que su mente divagara. Se preguntó por un instante qué estaría haciendo en ese momento la joven del espejo improvisado. Seguramente no estaría en un lugar como este, rodeada de falsedades y pretensión. Probablemente estaría en algún lugar sencillo, real, viviendo una vida auténtica. Dos mundos completamente diferentes, separados por un abismo de circunstancias y oportunidades. Y, sin embargo, por un capricho del destino, sus caminos ya habían comenzado a entrecruzarse, como hilos invisibles que poco a poco forman un tapiz complejo y sorprendente. La cocina de la Mesa del Cardenal era un universo en constante movimiento. Joyas humeantes, cuchillos cortando con precisión milimétrica, órdenes gritadas en un código que sólo los iniciados podían comprender. Y en medio de ese caos organizado, Miguel Díaz trataba de encontrar su lugar, siguiendo instrucciones, pelando verduras, lavando platos, cualquier tarea que le asignaran. Era su tercer día, y ya sentía los músculos adoloridos por el esfuerzo constante, pero la sensación de estar contribuyendo, de estar ganando un salario que ayudaría a su familia, compensaba cualquier malestar. «Necesito esas papas ahora, nuevo», gritó el chef Gutiérrez, un hombre corpulento con bigote espeso y un temperamento aún más abundante. «Sí, chef», respondió Miguel, apresurándose con la bandeja de papas perfectamente cortadas en cubos. Al otro lado de las puertas, batientes que separaban la cocina del comedor, la maître Lucía recibía a los comensales con una sonrisa profesional. «Señor Montero, qué gusto verlo nuevamente. Su mesa está lista, como siempre». Alejandro asintió con un gesto educado mientras seguía a la mujer hacia la mesa junto a la ventana, la misma donde había estado sentado 3 días atrás. Se había dicho a sí mismo que volvía al restaurante porque la comida era excelente, pero una parte de él sabía que había algo más. Una esperanza irracional de ver nuevamente a aquella joven. «¿Lo de siempre, señor?», preguntó el mesero una vez que estuvo acomodado. «Sí, gracias. Y un café americano para empezar». Mientras esperaba, Alejandro revisaba distraídamente su teléfono, correos electrónicos, mensajes, notificaciones.
la vida digital que no se detenía ni siquiera durante las comidas. Sin embargo, de vez en cuando alzaba la mirada hacia la ventana, observando a los transeúntes, buscando sin admitirlo. En ese preciso momento, a pocas cuadras de distancia, Esperanza avanzaba apresuradamente por la avenida Masaryk. No había planeado pasar por esa zona exclusiva, pero el medicamento de su abuela solo se conseguía en una farmacia especializada cercana, y después de reunir el dinero suficiente, no podía esperar más para comprarlo. El frasco de medicina le pesaba en el bolsillo como un tesoro mientras caminaba de regreso hacia la estación del metro. Fue entonces cuando la lluvia, que había amenazado todo el día, comenzó a caer con fuerza repentina. Grandes gotas salpicaban el pavimento, y en cuestión de segundos, la ligera llovizna se convirtió en un aguacero. Esperanza miró alrededor, buscando refugio. Sin paraguas ni chaqueta impermeable, pronto estaría empapada. Sus ojos se posaron en un toldo cercano, el de la mesa del cardenal. Con una mezcla de nerviosismo y necesidad, corrió hacia la entrada del restaurante, quedándose bajo el toldo lo suficientemente cerca para protegerse de la lluvia, pero no tanto como para parecer que intentaba entrar. Desde el interior, Alejandro notó el movimiento en la entrada. Una figura femenina se apresuraba bajo el toldo, sacudiéndose gotas de agua del cabello. Algo en la manera en que se movía llamó su atención. Se inclinó ligeramente para ver mejor y sintió que el corazón se le aceleraba. Era ella, la joven del espejo improvisado. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se levantó de su mesa y se dirigió hacia la entrada. Lucía, la maître, lo miró con sorpresa. «¿Se va tan pronto, señor Montero?» «No, solo...» Comenzó a explicar, pero se detuvo. «Disculpe un momento». Afuera, bajo el toldo, Esperanza intentaba secarse como podía. Su blusa sencilla ya mostraba manchas de humedad, y sus zapatos, sus pobres zapatos, probablemente nunca se recuperarían del todo. Estaba tan concentrada en su desdicha momentánea que no notó la puerta del restaurante abriéndose. «Disculpe», dijo una voz masculina sobresaltándola. «¿Necesita ayuda?» Esperanza alzó la mirada y se encontró cara a cara con el hombre de la ventana, el mismo que la había observado días atrás. Los ojos oscuros de él la miraban con una mezcla de curiosidad y algo más que no podía identificar. «No, gracias», respondió ella, sintiendo de nuevo el calor subiendo a sus mejillas. «Solo espero a que escampe un poco, Alejandro». Sonrió ligeramente, notando su incomodidad. «La lluvia no parece que vaya a ceder pronto. ¿Por qué no entra?», ofreció señalando hacia el interior del restaurante. Esperanza miró hacia donde él indicaba y luego a su propia ropa mojada, a sus zapatos empapados. La idea de entrar en ese lugar elegante, donde claramente no pertenecía, le resultaba impensable. «No, gracias, de verdad. Estoy bien aquí», insistió. «Insisto», dijo Alejandro, y había algo en su tono que no era autoritario, sino genuinamente amable. «Al menos hasta que deje de llover. Estaba tomando un café, me encantaría invitarle uno». Antes de que Esperanza pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y apareció Miguel llevando una bolsa de basura para depositarla en el contenedor lateral. Al ver a su hermana, su rostro mostró sorpresa primero y luego alegría. «¿Qué haces aquí, Miguel?», exclamó ella, aliviada de ver una cara familiar. «Pasaba por aquí cuando comenzó a llover». Alejandro observó el intercambio con interés. La familiaridad entre ellos era evidente. «¿Se conocen?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Es mi hermana», explicó Miguel con orgullo, antes de notar con quién estaba hablando su hermana. «Oh, disculpe, señor Montero. No sabía que...» «¿Señor Montero?», repitió Esperanza confundida. «¿Lo conoces?» «Es uno de los clientes más importantes del restaurante», susurró Miguel, como si compartiera un secreto de estado. «Es dueño de medio México». Alejandro se aclaró la garganta, ligeramente incómodo por la descripción exagerada. «Alejandro Montero». Se presentó formalmente, extendiendo su mano hacia Esperanza. «Y no soy dueño de medio México, solo de algunas empresas aburridas». Esperanza dudó un momento antes de tomar su mano.
El contacto fue breve, pero extrañamente significativo. Esperanza Díaz, respondió ella. Un nombre apropiado, comentó, él con una sonrisa que iluminó sus ojos generalmente serios. Miguel, observando la interacción con creciente curiosidad, intervino. Espe, ¿por qué no entras? Puedo pedirle al chef Gutiérrez que te prepare algo mientras esperas a que pase la lluvia. No quiero causar molestias, respondió ella, cada vez más consciente de la diferencia entre ella y el elegante entorno. No sería ninguna molestia, aseguró Alejandro. De hecho, estaría encantado de compartir mi mesa con usted. Había algo en la forma en que lo dijo, algo tan sincero y desprovisto de cualquier intención oculta, que Esperanza se encontró asintiendo antes de que su sentido común pudiera protestar. Está bien, gracias, aceptó finalmente. Solo hasta que deje de llover. Miguel sonrió ampliamente, encantado con la idea de que su hermana estuviera en el mismo lugar donde él trabajaba. Genial. Tengo que volver a la cocina ahora, pero vendré a verte en cuanto pueda. Una vez dentro, Esperanza se sintió inmediatamente fuera de lugar. Las miradas disimuladas de otros comensales, el ambiente refinado, la música suave de fondo, todo, gritaba que ella no pertenecía allí. Sin embargo, Alejandro parecía perfectamente cómodo mientras la guiaba hacia su mesa junto a la ventana. Esta es la mesa donde estaba sentado cuando... comenzó él deteniéndose al darse cuenta de lo que iba a decir. Cuando me vio usando su ventana como espejo, completó Esperanza con una pequeña sonrisa avergonzada. Sí, lo recuerdo. Alejandro asintió, apreciando su honestidad. Me pareció refrescante. En un buen sentido, añadió rápidamente. No mucha gente es tan auténtica hoy en día. El mesero se acercó, apenas ocultando su sorpresa al ver a la nueva acompañante del señor Montero. ¿Desea ordenar algo, señorita? Esperanza miró la carta que le habían entregado y casi se ahogó al ver los precios. El costo de una entrada equivalía casi a lo que ella ganaba en un día entero de trabajo. Solo un café, por favor, pidió con voz suave. Tráigale también la especialidad del día, intervino Alejandro. Y a mí, lo mismo. Cuando el mesero se retiró, Esperanza lo miró con una mezcla de gratitud e incomodidad. No tiene que hacer esto. Quiero hacerlo, respondió él con sencillez. Además, la comida aquí es excelente. Sería una pena que no la probara. Hubo un momento de silencio entre ellos, no incómodo sino expectante, como si ambos estuvieran calibrando qué decir a continuación en esta situación tan inusual. ¿A qué se dedica, señorita Díaz?, preguntó finalmente Alejandro, genuinamente interesado. Trabajo como empleada doméstica, respondió ella sin titubeos ni vergüenza, y estudio por las noches. Literatura. Bueno, estudiaba... Tuve que dejarlo por un tiempo. Alejandro la observó con renovado interés. No había pretensión en ella, ningún intento de impresionar o de ocultar su realidad. ¿Literatura? Siempre me ha fascinado, aunque mi tiempo para leer se ha reducido considerablemente en los últimos años. ¿Qué autor le gusta más? La conversación fluyó con sorprendente facilidad mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales de la ventana. Hablaron de libros, de sueños interrumpidos, de pequeñas coincidencias. Esperanza le contó sobre su abuela enferma, sobre Miguel y sus esperanzas de ayudarlo a terminar sus estudios. Alejandro le habló de la presión de dirigir un conglomerado empresarial, de decisiones difíciles y expectativas aparentemente imposibles de satisfacer. 2 horas después, cuando la lluvia finalmente amainó, ambos se sorprendieron al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. El restaurante se había vaciado considerablemente, y Miguel se asomaba ocasionalmente desde la cocina para comprobar que su hermana estuviera bien. «Debo irme ya», dijo Esperanza, notando la hora en el elegante reloj de pared. «Mi abuela estará preocupada». Alejandro asintió, sintiendo una inexplicable reticencia a dar por terminado el encuentro. «Permítame al menos llevarla a su casa. Tengo un coche esperando». Esperanza negó con la cabeza, sonriendo. «Gracias, pero tomaré el metro. Es lo que hago todos los días». Se levantó,
alisando su blusa ya seca pero ligeramente arrugada. Gracias por el café y la comida. Ha sido inesperado. Alejandro se puso de pie también, buscando las palabras adecuadas para prolongar su conexión sin parecer inapropiado. Ha sido un placer conocerla oficialmente, señorita Díaz. Quizás... Dudó un momento. Quizás podríamos continuar nuestra conversación sobre García Márquez otro día. Esperanza lo miró, sorprendida por la sugerencia. Este hombre, este empresario millonario, ¿realmente quería volver a verla? No lo sé, comenzó, pero Alejandro la interrumpió con gentileza. Solo una conversación, como colegas literarios. No hay ninguna obligación. Tras un momento, de duda, Esperanza asintió levemente. Está bien. Alejandro sacó una tarjeta de su billetera y la extendió hacia ella. Mi número personal está al dorso. Cuando esté lista para esa conversación, solo llame. Esperanza tomó la tarjeta sintiendo el peso de lo que podría significar. Un puente entre dos mundos completamente diferentes, una posibilidad que nunca había considerado. Adiós, señor Montero. Se despidió guardando la tarjeta en su bolsillo. Hasta pronto, Esperanza, respondió él con una certeza que ella no compartía. Mientras la veía alejarse, Alejandro supo que algo había cambiado en su ordenado mundo. Y aunque no podía explicarlo, sentía que ese cambio era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. El despacho privado de Alejandro en su ático de Lomas de Chapultepec era su verdadero refugio. Lejos de las oficinas corporativas, de las reuniones interminables y de las expectativas constantes, aquí podía ser simplemente él mismo. Las paredes estaban cubiertas de libros, su pasión secreta, y los ventanales ofrecían una vista impresionante de la ciudad y el bosque, que le daba nombre al barrio. Esa noche, sin embargo, ni siquiera la tranquilidad de su santuario personal lograba calmar su inquietud. Había pasado una semana desde el encuentro con Esperanza en el restaurante y no había tenido noticias de ella. La tarjeta con su número seguía, presumiblemente, en el bolsillo de su blusa, quizás olvidada, quizás ignorada deliberadamente. Alejandro se sirvió un whisky y se acercó a la ventana. El crepúsculo bañaba Ciudad de México con tonos dorados y púrpuras, una belleza efímera que pronto daría paso a la noche. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. «Diga», respondió sin molestarse en verificar quién llamaba. «Alejandro, soy Isabel», dijo la voz de su exesposa al otro lado de la línea. Alejandro cerró los ojos un momento, preparándose mentalmente. «Isabel, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Bien, bastante bien en realidad. Estoy en la ciudad por unos días y pensé, quizás podríamos vernos». La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de significados no expresados. Su matrimonio había terminado hacía 3 años, después de 5 de una unión que parecía perfecta en papel, pero que carecía completamente de pasión o conexión real. Una alianza empresarial más que una relación, como su padre había señalado con brutal honestidad poco antes de morir. «No creo que sea buena idea», respondió finalmente. «¿Por qué no? Somos adultos, Alejandro. Y hay cosas de las que deberíamos hablar». Algo en su tono encendió una alarma en la mente de Alejandro. «¿Qué cosas?» «Preferiría discutirlo en persona. ¿Almorzamos mañana?» Contra su mejor juicio, Alejandro aceptó. Quizás era simple curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Cualquiera que fuese la razón, quedaron en verse en un restaurante neutral, lejos tanto de los recuerdos como de los ojos curiosos. Mientras tanto, en la pequeña casa de Iztapalapa, Esperanza contemplaba la tarjeta de presentación de Alejandro Montero. La había mirado tantas veces durante la semana que podría recitar de memoria la dirección de las oficinas corporativas y el número de teléfono escrito a mano en el dorso. Cada día había encontrado una excusa diferente para no llamar. Era absurdo, se decía a sí misma. ¿Qué podría tener ella en común con un hombre como él? Pertenecían a mundos completamente distintos, separados por un abismo de clase y circunstancias. Y sin embargo, había habido algo en la forma en que conversaron,
una conexión que iba más allá de las diferencias superficiales. Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza había sentido que alguien realmente la escuchaba, que valoraba sus pensamientos sobre literatura, sus sueños, sus miedos. No la había tratado con condescendencia ni con la falsa amabilidad que muchas veces encontraba en personas de clase alta. ¿Todavía mirando esa tarjeta? La voz de Miguel la sobresaltó. Su hermano acababa de entrar a la pequeña sala y la observaba con una sonrisa traviesa. Solo pensaba, se defendió ella, guardando rápidamente la tarjeta en el bolsillo de su falda. Miguel se sentó a su lado en el desgastado sofá. «Deberías llamarlo», dijo con sencillez. «No deja de preguntar por ti en el restaurante». Esperanza lo miró sorprendida. «¿Ha preguntado por mí?» «Casi todos los días», confirmó Miguel. «De forma casual, ¿sabes? ¿Cómo está tu hermana? ¿Le gustó la comida del otro día?» Ese tipo de cosas, pero se nota que está interesado. Esperanza sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. ¿Podría ser que un hombre como Alejandro Montero estuviera genuinamente interesado en ella? Era difícil de creer, y sin embargo... «No sé, Miguel. Somos de mundos completamente distintos». «¿Y qué?», respondió él con la impetuosidad de sus 17 años. «No estoy diciendo que te cases con él, Espe. Solo que lo llames, que veas qué pasa. ¿Qué puedes perder?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la abuela Carmen llamaba desde su habitación, pidiendo ayuda para levantarse. Esperanza fue a atenderla, pero las palabras de su hermano siguieron resonando en su mente. ¿Qué podía perder, realmente? A la mañana siguiente, Alejandro se encontró con Isabel en Rosetta, un restaurante elegante pero discreto en la colonia Roma. Su exesposa estaba ya sentada cuando él llegó, tan impecable como siempre, con su traje sastre color crema y su cabello rubio recogido en un moño perfecto. «Alejandro, puntual como siempre», saludó ella, ofreciendo su mejilla para un beso que él dio por pura cortesía. «Isabel», respondió él tomando asiento frente a ella. «Te ves bien». «Gracias. La vida en Madrid me sienta bien», dijo ella con una sonrisa calculada. «¿Ordenamos primero?» La conversación se mantuvo en terreno seguro durante los primeros platos. El clima, amigos en común, proyectos profesionales. Isabel había abierto su propia galería de arte en España, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado durante su matrimonio. «Estoy por cerrar un trato con un coleccionista muy importante», comentó ella mientras tomaba un sorbo de vino. «Un paso enorme para la galería». «Me alegro por ti», dijo Alejandro con sinceridad. A pesar de cómo habían terminado las cosas, no le guardaba rencor. Isabel dejó la copa sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. «Necesito tu ayuda, Alejandro». Ahí estaba, el verdadero motivo del encuentro. «¿Mi ayuda?», preguntó él manteniendo el rostro impasible. «El coleccionista es muy cauteloso con sus inversiones. Quiere respaldos, garantías». Isabel hizo una pausa. «Si el Grupo Montero figurara como socio minoritario en la galería, sería exactamente lo que necesito para cerrar el trato». Alejandro la observó, preguntándose cómo había podido estar casado con alguien a quien realmente no conocía en absoluto. «¿Me estás pidiendo que invierta en tu galería?» «Sería un gesto, Alejandro, por los buenos tiempos». «Los buenos tiempos», una frase vacía para referirse a un matrimonio que nunca debió ser. «Isabel, cuando nos divorciamos, acordamos mantener nuestras vidas y negocios completamente separados. Es lo mejor para ambos». Ella se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Ambos sabemos que nunca nos amamos realmente, Alejandro. Fue un arreglo conveniente, lo que nuestras familias esperaban, pero eso no significa que no podamos ayudarnos mutuamente». «¿Y qué gano yo con esto?», preguntó él, más por curiosidad que por verdadero interés. La sonrisa de Isabel se volvió enigmática. «Aparte de una inversión potencialmente lucrativa, digamos que tengo información que podría interesarte, sobre tu padre, sobre ciertos arreglos que hizo antes de morir». Alejandro sintió que se le tensaba la mandíbula. Su padre, Guillermo Montero, había sido una figura formidable.
un hombre de negocios implacable cuya sombra aún se proyectaba sobre él, incluso 6 años después de su muerte. No me interesan los chismes, Isabel. No son chismes cuando implican la verdadera razón por la que tu padre insistió en nuestro matrimonio, replicó ella. Hay cosas que nunca supiste, Alejandro, cosas que tu padre me confió en su lecho de muerte. ¿Estaba mintiendo? Posiblemente. Isabel siempre había sido manipuladora, y sin embargo su padre había insistido obstinadamente en ese matrimonio, a pesar de la evidente falta de química entre ellos. Siempre había asumido que era por las conexiones familiares de Isabel, por la fusión de fortunas, pero necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, concedió ella, sabiendo que había sembrado la semilla de la duda. Estaré en la ciudad una semana más. El almuerzo continuó, pero Alejandro ya no estaba realmente presente. Su mente divagaba entre el pasado turbio con su padre y, sorprendentemente, Esperanza Díaz. 2 mujeres tan diferentes, 2 caminos distintos, uno que lo ataba a un pasado que quería olvidar y otro que sugería una posibilidad completamente nueva e inexplorada. Cuando terminó el almuerzo y se despidió de Isabel con promesas vagas de considerar su propuesta, Alejandro se encontró caminando sin rumbo por las calles de la colonia Roma. La llamada de Isabel lo había transportado a un pasado que creía superado, a preguntas sin respuesta sobre su padre, sobre las verdaderas razones detrás de muchas decisiones que habían moldeado su vida. Su teléfono sonó sacándolo de sus pensamientos. Un número desconocido apareció en la pantalla. «Diga», contestó esperando que fuera alguna llamada de trabajo. Un breve silencio, y luego, «Señor Montero, soy Esperanza Díaz». El corazón de Alejandro dio un vuelco inesperado. La voz de ella, suave y ligeramente titubeante, fue como un ancla que lo devolvió al presente. «Señorita Díaz», respondió sin poder evitar sonreír. «Qué alegría escucharla. Espero no interrumpir nada importante», dijo ella. «Al contrario, su llamada es lo mejor que me ha pasado hoy». Hubo otro breve silencio, como si ella estuviera sopesando la sinceridad de sus palabras. Me preguntaba, si esa invitación para hablar de García Márquez sigue en pie. «Absolutamente», respondió él sin dudar. «¿Cuándo le gustaría continuar nuestra conversación?» Mientras acordaban un lugar y hora para verse, Alejandro sintió que las sombras del pasado que Isabel había evocado comenzaban a disiparse. Quizás era hora de dejar de buscar respuestas en un pasado que no podía cambiar, y empezar a construir algo nuevo, algo auténtico, como la sonrisa sincera de una joven que usaba ventanas de restaurantes como espejos. El jardín botánico del bosque de Chapultepec era un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa Ciudad de México. Entre senderos serpenteantes, colecciones de cactus centenarios y estanques donde flotaban nenúfares, Esperanza esperaba sentada en una banca de madera, consultando ocasionalmente su teléfono para verificar la hora. Habían acordado encontrarse, allí, un terreno neutral que no fuera ni tan lujoso como para hacerla sentir incómoda, ni tan humilde como para que él desentonara. La idea había sido de Alejandro, quien había notado su reticencia cuando él sugirió otro restaurante. «Prefiero algo al aire libre», había dicho ella, «donde podamos simplemente hablar». Y él había propuesto el jardín botánico, un lugar donde había pasado muchas horas durante su juventud, leyendo bajo la sombra de los ahuehuetes, mientras escapaba de las expectativas de su padre. Esperanza lo vio aproximarse a lo lejos. Incluso vestido de manera casual, con pantalones de mezclilla y una camisa sencilla, Alejandro emanaba una presencia que hacía que las personas a su alrededor parecieran orbitar en torno a él. No era solo su atractivo físico o su evidente riqueza. Había algo más, una confianza serena que venía de años de ser escuchado y obedecido. «Lamento la tardanza», se disculpó él al llegar. «El tráfico estaba imposible». «No hay problema, acabo de llegar», mintió ella amablemente, a pesar de llevar 20 minutos esperando. Comenzaron a caminar por los senderos, inicialmente en un silencio ligeramente incómodo, como si ambos fueran conscientes de la extrañeza de la situación,
¿Qué hacían allí realmente? ¿Qué buscaban el uno en el otro? Solía venir aquí cuando era estudiante, comentó finalmente Alejandro. Era mi refugio cuando la presión se volvía demasiado intensa. ¿Presión?, preguntó ella con genuina curiosidad. No imaginaba que alguien como usted tuviera que preocuparse por esas cosas. Alejandro la miró de reojo, notando que no había malicia en su comentario, solo una honesta incomprensión de su realidad. Ser el hijo de Guillermo Montero no era precisamente un paseo por el parque, explicó. Tenía que ser el mejor en todo, en los estudios, en los deportes, en los negocios. Cualquier cosa menos que la perfección era inaceptable. Se detuvieron frente a un estanque donde peces koi de brillantes colores nadaban perezosamente. Mi padre creía que la compasión era debilidad. Continuó. Los negocios son guerra. Alejandro, solía decirme, y en la guerra no hay lugar para los sentimentalismos. Esperanza asintió, reflexiva. Mi padre era muy diferente, dijo ella. Era maestro de primaria, un hombre gentil que creía que todos los problemas podían resolverse con paciencia y bondad. Su voz se tiñó de tristeza. Murió cuando yo tenía 15 años, un conductor ebrio. Lo siento mucho, dijo Alejandro con sinceridad. Miguel apenas tenía 7 años, continuó ella. Desde entonces he tratado de ser tanto hermana como madre para él, y de cuidar a mi abuela, por supuesto. Siguieron, caminando, y la conversación fluyó con creciente facilidad. Hablaron de libros, como habían prometido. Esperanza defendió apasionadamente a Cortázar, mientras Alejandro argumentaba a favor de Borges. Discutieron sobre cine, sobre música, descubriendo puntos en común sorprendentes y diferencias que, lejos de separarlos, añadían una chispa estimulante a su interacción. No puedo creer que nunca haya visto El laberinto del fauno, exclamó. Ella genuinamente escandalizada. Es una obra maestra. Mi consumo de cine se ha limitado bastante en los últimos años, se defendió él. Pero prometo verla pronto. Deberías, insistió ella, y luego se detuvo, notando que había pasado inconscientemente del formal usted al más cercano tú. Alejandro sonrió, percibiendo su repentina incomodidad. Prefiero que me tutees, dijo con sencillez. El usted me hace sentir como mi padre. Esperanza asintió, agradecida por su comprensión. La barrera invisible que los separaba parecía hacerse más delgada con cada minuto que pasaban juntos. Se sentaron en otra banca, esta vez bajo la sombra, de un enorme ahuehuete. El sol comenzaba a declinar, pintando el cielo con tonalidades anaranjadas. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella después de un momento de contemplativo silencio. Adelante. ¿Por qué yo? La pregunta era directa, sin rodeos. Quiero decir, debes conocer a muchas mujeres elegantes, cultas, de tu mismo nivel. ¿Por qué querrías pasar tiempo conmigo? Alejandro la miró largamente antes de responder, como si estuviera buscando las palabras exactas. Precisamente, por eso, dijo finalmente, porque no eres como las personas que suelen rodearme. Hay una autenticidad en ti, Esperanza, una honestidad que es increíblemente refrescante. No estás calculando cada palabra, cada gesto, buscando obtener algo de mí. Hizo una pausa, observando cómo la luz del atardecer iluminaba el rostro de ella. Cuando te vi por primera vez, usando la ventana como espejo, pensé, he aquí una persona real en un mundo de apariencias. Y cuando hablamos en el restaurante, esa impresión solo se confirmó. Esperanza sintió un calor subiendo a sus mejillas, pero sostuvo su mirada. Aún así, venimos de mundos completamente diferentes. Los mundos se conectan, se entrelazan, respondió él. Solo hay que construir puentes entre ellos. Algo en la forma en que lo dijo, en la intensidad de su mirada, hizo que el corazón de Esperanza latiera más rápido. Había sinceridad en sus palabras, una vulnerabilidad que contradecía completamente la imagen del poderoso empresario que proyectaba ante el resto del mundo. El sonido de su teléfono rompió el momento. Esperanza lo sacó de su bolso y al ver el número su expresión cambió instantáneamente.
Tengo que contestar, se disculpó. Es el número de mi vecina. Ella cuida a mi abuela cuando no estoy. Alejandro asintió, dándole espacio. La observó mientras hablaba, notando cómo su rostro pasaba de la preocupación al miedo y luego a la determinación. ¿Qué sucede?, preguntó cuando ella terminó la llamada. Mi abuela, respondió Esperanza ya levantándose. Está teniendo dificultades para respirar. Necesito ir a casa inmediatamente. Te llevaré, dijo él sin dudar. No es necesario, puedo tomar el metro. Esperanza, la interrumpió con firmeza. Mi coche y mi chofer están esperando en la entrada principal. Podemos llegar en la mitad del tiempo que te tomaría en transporte público. Ella dudó solo un segundo antes de asentir. Por encima de cualquier otra consideración estaba la salud de su abuela. El trayecto hacia Iztapalapa fue tenso y silencioso. Esperanza miraba por la ventana del lujoso automóvil, observando cómo el paisaje urbano cambiaba, volviéndose progresivamente más humilde, más deteriorado. Se preguntó qué pensaría Alejandro, acostumbrado a los distritos más exclusivos de la ciudad. Cuando finalmente llegaron a la calle estrecha donde vivía, le indicó al chofer que se detuviera. «Es aquí», dijo señalando la modesta construcción, de concreto con una pequeña puerta metálica pintada de verde desconchado. Sin esperar respuesta, salió rápidamente del coche. Alejandro la siguió, ignorando la mirada sorprendida de su chofer. La escena dentro de la casa era caótica. Doña Carmen estaba recostada en el sofá, luchando visiblemente por respirar, mientras una mujer mayor, presumiblemente la vecina, le abanicaba con un periódico doblado. «Abuelita», exclamó Esperanza, corriendo hacia ella. «¿Qué pasó?» «Empezó hace una hora», explicó la vecina. «Cada vez le cuesta más respirar. Ya llamé a Miguel, viene en camino». Esperanza se arrodilló junto a su abuela, tomándole la mano. La anciana intentó hablar, pero solo logró emitir un débil susurro entrecortado. «Necesita ir a un hospital», dijo Alejandro desde la puerta, evaluando rápidamente la situación. Esperanza lo miró, dividida entre la preocupación por su abuela y la vergüenza de que él viera las condiciones en las que vivían. «El más cercano está a 20 minutos, y la ambulancia podría tardar 1 hora en llegar», respondió con desesperación. Alejandro tomó una decisión instantánea. «Mi chofer nos llevará. Será más rápido que esperar una ambulancia». Sin dar tiempo a protestas, se acercó y con sorprendente delicadeza ayudó a Esperanza a levantar a doña Carmen. Entre los dos consiguieron llevarla hasta el automóvil, donde la acomodaron en el asiento trasero con la cabeza apoyada en el regazo de su nieta. «Al Hospital Ángeles, lo más rápido posible», ordenó Alejandro al chofer, quien asintió y arrancó inmediatamente. «Pero ese hospital es carísimo», protestó Esperanza. «No podemos. Ahora lo importante es que reciba atención médica», la interrumpió él con suavidad pero firmeza. «No te preocupes por lo demás». El viaje fue tenso, con doña Carmen luchando por cada respiración mientras Esperanza le susurraba palabras de aliento. Alejandro, sentado en el asiento del copiloto, hizo varias llamadas, hablando en un tono bajo pero autoritario. Cuando llegaron al hospital, un equipo médico ya los esperaba en la entrada de emergencias. En cuestión de minutos, doña Carmen estaba siendo atendida en una habitación privada, conectada a oxígeno y monitores que registraban sus signos vitales. Esperanza y Alejandro esperaban en el pasillo cuando Miguel llegó, jadeando por la carrera desde la estación del metro. «¿Cómo está?», preguntó mirando primero a su hermana y luego con sorpresa a Alejandro. «Estable», respondió ella. «Están haciéndole pruebas para determinar qué causó la crisis respiratoria». Miguel asintió, procesando la información, y luego extendió su mano hacia Alejandro. «Gracias por ayudar a mi familia, señor Montero». Alejandro estrechó su mano, impresionado por la madurez del muchacho. «No hay nada que agradecer». Un médico se acercó a ellos, con un portapapeles en la mano. «¿Familiares? ¿De Carmen Rojas?» «Somos sus nietos», respondió Esperanza adelantándose. «¿Cómo está?» «Estable por ahora», explicó el médico.
pero necesitará quedarse en observación al menos por esta noche. Sus pulmones están muy debilitados, y la medicina que estaba tomando ya no es suficiente para controlar su condición. Esperanza asintió, intentando procesar la información. ¿Podemos verla? Brevemente. Está sedada para ayudarle a respirar con más facilidad. Mientras Esperanza y Miguel entraban a la habitación, Alejandro permaneció en el pasillo, dándoles privacidad. A través de la puerta entreabierta, podía ver a los dos, hermanos junto a la cama de la anciana, sus rostros reflejando una mezcla de amor y preocupación. En ese momento, algo se movió dentro de él. La imagen de esa familia unida por el amor y la adversidad contrastaba fuertemente con sus propios recuerdos familiares, marcados por la formalidad, las expectativas inalcanzables y la fría determinación de su padre. Esperanza salió de la habitación, unos minutos después, dejando a Miguel con la abuela. «Gracias», dijo mirando a Alejandro con ojos brillantes por lágrimas contenidas. «No sé qué habríamos hecho sin tu ayuda». «No tienes que agradecerme», respondió él. «¿Hay algo más que pueda hacer?». Ella negó con la cabeza, pero luego pareció recordar algo. «El hospital... no tenemos seguro privado y... ya está arreglado», la interrumpió él con suavidad. «Doña Carmen recibirá toda la atención que necesite». Esperanza lo miró, dividida entre la gratitud y el orgullo. «No puedo aceptar eso. Es demasiado». Alejandro se acercó y, en un gesto sorprendentemente íntimo, tomó sus manos entre las suyas. «Esperanza, por favor, déjame hacer esto, no como un favor o una limosna, sino como...». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, como alguien que se preocupa por ti y por las personas que amas. Algo en su tono, en la sinceridad de sus ojos, hizo que la resistencia de Esperanza se desvaneciera. Asintió lentamente, demasiado agotada emocionalmente para seguir protestando. «Gracias», susurró. Se sentaron juntos en la sala de espera, hombro con hombro, en un silencio cómodo. El puente entre sus mundos, que apenas comenzaba a construirse esa tarde en el jardín botánico, de repente parecía más sólido, más real. «¿Puedo confesarte algo?», dijo Alejandro después de un rato. Esperanza lo miró intrigada. «Por supuesto. Cuando te vi hoy en el jardín pensé, esta es la mujer más auténtica que he conocido jamás. Y ahora, después de todo esto, estoy completamente seguro». Miró a los ojos, con una intensidad que dejaba claro que no estaba hablando por hablar. «No sé a dónde nos llevará esto, Esperanza, pero sé que quiero descubrirlo». Ella sostuvo su mirada, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de ella, como si una puerta que no sabía que existía se estuviera abriendo hacia un futuro inesperado. «Yo también», respondió con sencillez. Y en ese momento, en la aséptica sala de espera de un hospital de lujo, dos personas de mundos aparentemente irreconciliables encontraron un espacio común, un territorio compartido donde quizás, solo quizás, podrían construir algo genuino y duradero. El reflejo que Esperanza había buscado en aquella ventana de restaurante, semanas atrás, había revelado mucho más que su imagen. Había sido el primer destello de un camino nuevo, un sendero inesperado que ahora ambos comenzaban a recorrer juntos, paso a paso, superando barreras y construyendo puentes entre sus mundos.